Señor Stuart, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos ¿Qué días. tal? Hola, Humberto. Bienvenido. Gracias. Oye, traes un temazo el día de hoy. Sí. Desde ayer que estamos organizando el programa, Humberto y yo traíamos ya esta discusión. Hay todo un debate de eso, Es todo un debate. Hacer encuestas y cuánta cosa, yo creo. Porque muchos dicen, bueno, pues depende también la edad de la mujer, la edad del hombre, si estás casado, si estás divorciado, si estás soltero. Hay como muchos factores, pero al final creo que uno de los géneros, de los dos géneros, es el más gastalón. Sí, Quiero suponer. Mira, gastalón, yo creo, o sea, porque no traigo el dato, o sea, Sí. yo creo que gastan más las mujeres. Yo te voy a decir quién se endeuda más. Sí, porque no es lo mismo, ¿eh? O sea, una cosa es lo que gastes, otra sí. cosa es lo que Igual gastes gastas para mucho. endeudándote. Claro, igual gastas mucho, pero no te endeudas tanto. Yo te voy a decir quiénes se endeudan más. ¿Y Sí. quiénes creen ustedes que se endeudan más? ¿Hombres o mujeres? Pues no sé. Fíjate que yo ahí sí creo que los hombres, ¿eh? Puede ser. Se me hace a mí. ¿Por creo que qué? por- ¿Por qué creen? Por los compromisos económicos, ¿no? Si tienes ya una familia, tienes que pues ser proveedor, ¿no? De O porque casa, luego- vestido, sustento y etcétera, etcétera, O porque etcétera, luego ¿no? somos como menos, no sé, organizados, ¿no? Como que de repente, se me antoja esto, lo compro y sin tener como mucho orden de finanzas, digo, hablo por Ok. mí. Pero No bueno, sé. te voy a decir quién se endeuda más. Esto es de acuerdo a un estudio que hizo Resuelve tu Deuda. Sí. Un estudio muy interesante. Y se endeudan más los hombres. Y se endeudan justamente por esto, porque por los compromisos económicos. O sea, los hombres tenemos más dependientes económicos que las mujeres. Entonces, la deuda del hombre, además, es 15% más que la deuda de la mujer. Ok. Este es un estudio que te digo, que lo que reveló el estudio, Sí. ¿no? Ajá. Las mujeres solo tienen un dependiente económico, los hombres tienen entre 2 y 3 dependientes económicos. ¿Quiénes Esa es serían? la razón. La familia y de las mujeres, ¿quién es el dependiente? Las madres Un solteras hijo. que tienen un hijo a lo mejor Ok. y los hombres, pues la pareja más los hijos, ¿no? Ok. ¿No? Y además adquirimos a veces más compromisos con la familia extendida, con los papás, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa es la razón por la cual. Ahora, la deuda, cuando se sale de control la deuda es porque ya tienes, por ejemplo, vences tu capacidad de endeudamiento, que es 30%. Tú no debes de invertir más de tu ingreso de 30% para pagar una deuda, ¿no? Ok. Entonces, también el estudio revela que la gente en promedio está endeudada de un año de su sueldo o de un año de su ingreso. Sí. Esto no quiere decir que Muchísimo, sea ¿no? malo. No quiere decir que sea malo. O sea, lo malo estaría en qué plazo tienes de endeudamiento. Es decir, si te endeudas de un año de tu sueldo en un año, para pagar en un año o menos de un año, entonces eso va a ser un nivel de endeudamiento alto. Si te endeudas con un año de tu sueldo en 3 años, o sea, a pagar a 3 años, entonces es un endeudamiento más sano. Ok, ¿no? claro, porque una tercera parte Claro. la vas cubriendo durante estos 3 años, ¿no? Por supuesto. Y hay que ver también el interés que tiene la deuda. Sí. ¿no? Si es un interés alto, entonces es una deuda de más riesgo. ¿no? Claro. Otra cosa que reveló el estudio que a mí me llama mucho la atención es el 8% asocia su incapacidad de pago al desempleo. ¿Eso qué quiere decir? Que solo el 8% Claro. de la encuesta, de la muestra entrevistada, dijo que no puedo pagar porque no tengo empleo. ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que es un mal hábito, el estar endeudado es un mal hábito. Sí. No quiere decir que es porque no tengas trabajo o porque no tengas ingresos. Solo el 4% atribuye el no poder pagar a bajos ingresos. Que eso es un mito enorme, ¿eh? Porque luego mucha gente dice, bueno, o al menos uno escucha mucho eso, no, es que hay mucha deuda, pero porque la gente no tiene trabajo, porque me corrieron. Exacto. Pero entonces no, No, es más aquí está mito, aquí está pretexto. la prueba. Es más bien un mal hábito. O sea, tú estás endeudado y no puedes pagar por un mal hábito, por una mala planeación financiera. Ese es el tema, ¿no? Hay 2 razones por las cuales se endeuda la gente, según el estudio, es una, porque tiene más de 3 tarjetas de crédito, 3 o más tarjetas. Sí. Entonces las usa indistintamente para pagar los gastos corrientes, es decir, lo del día a día, ¿no? Entonces, si tú tienes 3 tarjetas de crédito, las usas así, y además estás pagando el súper, la carne y demás, pues quiere decir que te vas a endeudar, tienes que tener mucho cuidado. Hay un Claro, número, claro, por ejemplo, claro. o sea, en cuanto a cuánto sería lo conveniente de decir Una. tener una. Una tarjeta Una de nada crédito, más. nada más, y usarla para cosas para financiarte, no para los gastos corrientes. Si me están hable y hable ofreciéndome que, oye, te doy una tarjeta de no sé qué, No, no, no. No es una gracias, ya tengo extensión, no es una extensión ni siquiera, es como un bono, un plus Claro. para tu cartera tener una tarjeta de crédito. No. Es simplemente
en lo particular para cosas Sí. extraordinarias, emergencias. Y no es dinero mágico. Claro. Cuidado, o sea, es dinero que te va a ayudar a financiarte, pero no es dinero que no tienes. O sea, otra de las razones por las cuales la gente se endeuda es porque gasta más de lo que ingresa, ¿no? Y otra vez, planeación financiera. Tú tienes que tener muy claro los gastos que tienes, hacerle una lista. Ya hemos hablado muchísimo de ello. Sí. Haz una lista y no debe de ser más de lo que ingresas. Entonces, la gente que se endeuda es porque está gastando y no sabe los gastos que tiene y gasta indiscriminadamente también, ¿no? Claro. Entonces, esa es la razón por la cual la gente se endeuda, ¿no? Ahora, no vayas por la vida en los centros comerciales tomando y firmando tarjetas de crédito que te ofrecen. Porque Si es tú muy quieres común. una tarjeta de crédito, ve a un banco y compara las tarjetas de crédito que hay. El CAT, es decir, el interés que genera la tarjeta, debe ser entre el 30 y el 40%. Más allá de eso, que ya Anual. es mucho, anual. Sí. Más allá de eso, es una deuda, una tarjeta cara. ¿Y existen ese tipo de 60, tarjetas? 70%. Sí, hasta de más, creo. Por ¿no? supuesto. Ah, pues también es un abuso, ¿no? Pues hay que ver, a lo mejor no tenemos una tarjeta y ni sabemos que tenemos Claro, ese interés, ¿no? claro. Entonces revisa tu CAT en tu estado de cuenta qué tienes, ¿no? O sea, Que esta ¿cuál es tu información CAT? antes, yo Por recuerdo, supuesto. venían letras chiquitas, ahora ya no. Ahora No, ya lo puedes letras ver. bastante grandes. Exactamente, ya te puedes cerciorar de una Sí. forma mucho más sencilla y así estar pues muy abusados con lo que te están cobrando los bancos en un año de interés, ¿no? Por supuesto, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que este estudio está muy interesante. Lo que revela es, o sea, hay muchos mitos, como decías, Humberto, Muchísimo, sí. pero la realidad es que, sobre todo, yo creo que es un mal hábito. Y en las escuelas se debería de dar, en prepa, en universidad, un simulador de finanzas personales o un simulador de planeación financiera. Claro, a través del juego puedes Claro. comprender mucho mejor todo este mundo de las finanzas al que te vas a enfrentar en cuanto salgas de la escuela o Sí. desde la escuela, ¿sabes? Empiezas a Y ahorrar. saber que tu primer sueldo, pues tienes que saber cómo lo vas a gastar y tienes que tener muy, muy claro tus gastos, ¿no? Ok. Pues Alberto, Ahí está. interesantísimo y sobre Sí. todo para los que somos buenos para Perdimos, despilfarrar. papá, Yo ¿eh? aquí ya estuve tome nota y sí Planeación. perdimos, ¿eh? Perdimos. Nos tocó Planeación, perder. planeación, Pura planeación. Alberto, muchísimas gracias Gracias. como siempre. Y bueno, pues aquí tenemos todavía muchísimo más para que no se nos vayan.